por mientras. Entonces, miren, mientras estábamos en el break, me contestó Bloomberg. No hay una aplicación para Mac, pero podemos, hay dos opciones, también conversé con la Coté. Por ejemplo, en Mac entiendo que hay una aplicación para como el programa del funcionamiento del sistema operativo de Windows que podría instalarse y bajarse esa. Si no, tenemos el acceso por Bloomberg Anywhere, que justamente era lo que yo estaba probando, por eso me tuvieron que enviar dos códigos, es lento esto, pero se podría ver como en la página. No es el óptimo, porque la gracia es que sea lo más similar a lo que ustedes van a tener terminal en su trabajo, que esta idea, pero también va a funcionar, o sea, los que tengan Mac no se quedan sin eso. Así que con la Coté que está descargando el sistema operativo de Windows para hacer la otra, vamos a crear como un mini protocolo y ahí los que quieran van al sistema operativo o van directamente desde la página de Bloomberg Anywhere para que lo puedan revisar como en su explorador de internet. ¿Sí? Entonces, estamos en Bloomberg. Miren, primero voy a compartir toda la pantalla para que vean que Bloomberg siempre por defecto ciertas configuraciones. Bloomberg trabaja con 4 pantallas. ¿Ven? Entonces, siempre van a tener abiertas 4 cosas cuando usted entre a un terminal normal. Después se puede configurar a 2, pero yo diría que el estándar de mercado es 4. Además, uno puede tener un Launchpad, por ejemplo, y el Launchpad tiene, por ejemplo, si ustedes son analistas o traders de commodity, van a tener así como el oro, el petróleo, el paladio, etc. ¿Sí? Entonces, es como que uno va configurando ciertas cosas que quiere ver, o la tasa de política monetaria, o ciertas noticias, etcétera, uno puede configurarlo como con la pantallita que les va a aparecer normalmente. En general yo la cierro al comienzo porque nosotros no tenemos configurado nada de eso, pero esa es una de las características va a tener 4. Yo voy a tratar de trabajar con una pantalla o con 2 máximos para irnos moviendo, pero y en general, si uno en los terminales Bloomberg vienen con 2 pantallas por defecto, así que uno puede trabajar con 2 cosas al mismo tiempo. O sea, y les diría que hay gente en el mercado que trabaja con 4 pantallas de plano para tener una de Bloomberg en cada una. ¿Sí? Entonces, mi segunda recomendación respecto a eso, o mi recomendación más general, es que aunque a uno le cueste en inglés, lo mejor es tener Bloomberg en inglés. Porque si uno lo pone en español, que es posible, lo que va a ocurrir es que va a quedar como en un Spanglish. Realmente no está bien traducido y, por ejemplo, traduce security como valores. Securities como valores. Nadie le llama valores o es bien poco utilizado en el mercado. Entonces, si uno dijera activos financieros o valores negociables, quizás suena más razonable. Entonces, y hay algunas cosas que de plano van a quedar en inglés igual, aunque estén en español. Entonces, es mejor ponerlo todo en inglés porque las búsquedas van a ser más claras, etcétera, aunque sea un poco más costoso, porque después igual es como un must para los mercados financieros en general, inglés, ¿sí? Por si acaso. Entonces, ¿cómo es la sintaxis en la que trabaja Bloomberg? Y si voy muy rápido, ustedes me detienen, levantan la mano si queda alguna duda, cualquier cosa. Bloomberg siempre va a tener primero el activo que yo quiero y luego la información que quiero que me dé. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran acá arriba, dice No Security Loaded. Eso quiere decir que yo no estoy trabajando con ningún activo. Entonces me va a arrojar un error si yo le pido, por ejemplo, que me dé los estados financieros o que me dé el beta de eso. ¿Sí? Entonces, como es la primera vez que reinicié la cuenta, me manda la configuración de lenguaje. Después, en general, los va a mandar una página inicial, digamos, de funciones que les va a dar como un esquema. ¿Sí? Entonces, bajo. Entonces, lo primero es que tú vas a decir, por ejemplo, ya, quiero un activo. Entonces, en esta barrita azul es donde uno va a escribir lo que piensa. Entonces, quiere decir, ya, miren, voy a ver la acción de la TAM Airlines. El ticker es LTM. No tendrían por qué sabérselo, así que si alguien escribe la TAM Airlines, les va a sugerir cosas. Ven que si uno escribe, te dice. Entonces, fíjense que en la parte de más abajo
dice securities. Voy a rayar. Aquí dice securities. Y acá arriba dice functions. ¿Sí? Entonces te dice, mira, ¿usted quiere hacer algo sobre la acción de LATAM Airlines o usted quiere encontrar una persona, por ejemplo, al CFO de LATAM Airlines? ¿O quiere encontrar al gerente general? O, ya, que tiene un Bloomberg. Listo. ¿O usted quiere encontrar un activo? No, yo quiero un activo. Listo. ¿Qué activo quiero? No sabe, no lo tenemos tan claro. Bueno, lo que te sugiere acá, fíjense, es LATAM Airlines, lo que estoy rayando con rosado acá. El ADR, el American Depositary Receipt. Eso significa que son las acciones de LATAM Airlines, pero transadas en la bolsa de Estados Unidos, en este caso particular la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange. ¿Sí? Entonces, un ADR es muy parecido a una acción. En el fondo, un instrumento de renta variable, te da participación en los dividendos, todo lo que uno tenga sobre las acciones, pero podría ser que, por ejemplo, un ADR equivale a X cantidad de acciones normales. Y se llama ADR porque en el fondo me representa un banco, lo más clásico en Nueva York, el Bank of New York Mellon, que representa a los tenedores de acciones porque no están inscritos en el extranjero o porque no están en la matriz del banco, como que esto, las empresas que están inscritas en más de una bolsa tienen la ADR. ¿Sí? Entonces, por eso fíjense que aquí te dice, mira, este es el ETM, es el ticker de la acción, y te dice después, ¿qué estás buscando? La acción de Estados Unidos, y como yo les dije, Bloomberg siempre piensa que Estados Unidos es todo, entonces primero te sugiere United States y después te dice la clase de activo que es. Acciones. ¿Entiendes? Si uno en realidad quiere encontrar la acción transada en la Bolsa de Santiago, entonces fíjense que ahí va a decir Chile, acciones. Y después, por ejemplo, uno va a decir, no, quiero un bono de LATAM Airlines. Ah, ya, mira. LATAM Air Corporate, bono corporativo significa eso. Ah, ya. ¿Cuándo? ¿No? El 2015 que hizo unas cosas bien extrañas, listo. Ah, ya. O podría ser la acción, pero listada solamente en la Bolsa de Santiago, que dice CC. Ah, ya. En el caso de Chile, por ejemplo, da lo mismo o importa bien poco si es la Bolsa de Santiago o es el caso de Chile, porque la Bolsa de Santiago transa el 95% de los volúmenes de Chile, el otro 5% electrónica y la Valparaíso murió ya. ¿Entiendes? Entonces da lo mismo, pero quizás en Estados Unidos uno podría encontrarse que en el Amex, en el American Stock Exchange, hay un precio distinto que al New York Stock Exchange. Y quizás hay un precio distinto, para las acciones muy grandes se producen los arbitrajes rápidos, pero podría ocurrir, por ejemplo, que el Nasdaq, la bolsa electrónica de Estados Unidos, tuviera un precio distinto. ¿Sí? Entonces, eso va a generar una diferencia significativa y eso es lo que hay que revisar ahí, qué activo estamos seleccionando. ¿Sí? Entonces, ese es el primer approach que uno debiese tener cuando busca un activo. En general, te sugiere esto. Si después ven, por ejemplo, acá abajo que dicen BL 198627, ya, ¿qué es esto? Por ejemplo, un préstamo. Un préstamo que es un préstamo sindicado en el fondo porque hay un grupo de bancos detrás que están en estos términos, que tienen estos vencimientos, etc. Pero para buscar instrumentos de renta fija hay una función que a mí me encanta, que es Search, que después se las voy a explicar, que es mucho más amable que esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo seleccionara la acción de Chile, ya me va a aparecer ahora, démosle algo de tiempo, arriba se fijan que ahora yo estoy trabajando sobre la LATAM Airlines Equity. Entonces me va a decir, ¿qué quiere hacer usted? Y ahí te sugiere ciertas cosas. ¿Se entiende? Y ahí arriba, fíjense, lo voy a marcar acá con azul. Tenemos el precio en rojo, o sea, va cayendo 29 pesos en lo que lleva de abierto el día. Te da el volumen, te da el high, el precio más alto al que se ha transado, el más bajo
y hay ciertos datos que te podrían interesar del mercado. Entonces podría leer el libro de órdenes, etcétera, ¿sí? Como los datos rápidos. Eventualmente en ciertas clases de activos vamos a ver qué dice buy and sell. Uno podría comprar a través de Bloomberg, particularmente en monedas, en captación de depósito a plazo. Nosotros hacíamos mucho como las empresas la licitan. O sea, siempre me acuerdo de una minera, siempre me acordaba hasta ahora. ¿Qué minera era? Ah, sí, eran Antofagasta Minerals. Sí, era Antofagasta Minerals. Antofagasta Minerals quería poner un depósito por 2 semanas, si no me equivoco, por 43 millones de dólares. Entonces decía, mira, en vez de llamar a todos los bancos y decir cuál me da la mejor tasa, mejor lo pongo en Bloomberg y todos se ponen a pelear. Entonces hay ciertas cosas que se hacen por Bloomberg, como comprar divisas, comprar ciertas otras clases de activos, tomar depósitos, etcétera. Ese tipo de cosas se pueden hacer perfectamente en Bloomberg. Nuestras versiones, que son las educativas, tienen bloqueado eso, por si acaso. Entonces, obviamente, después alguien va a intentar poner buy and sell y después les va a aparecer la explicación y la cuenta educativa no puede hacer eso, pero en el mercado lo podrían hacer perfectamente. ¿Sí? Como nosotros escogimos una acción, nos va a dar una referencia que tiene que ver con acciones. Yo les voy a mostrar todo lo que son la botonera completa de. Entonces voy a ir al menú principal de función. Si se fijan acá, a la izquierda dice Markets. Y los botones de Bloomberg, el F1, F2, F3, etcétera, están organizados en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si yo apretara F2, me va a decir, fíjense acá arriba, a la izquierda arriba, F2, Govern, ¿sí? Después, esto está en el manual de Bloomberg por si acaso. Aquí vivan la experiencia un poco, después como que la teoría la pueden leer en el manual de Bloomberg. En el F3 va a decir Corporate. Si yo aprieto el F4, va a decir Mortgage. Si yo aprieto el F5, va a decir Money Market. F6, Muni o bonos municipales. F7, Preferred Stocks. F8, Equity, que era el que estábamos recién. F9, Commodity. F10, Índices. F11, Currencies. Y F12, bueno, voy a borrar porque ahora ya no se alcanza a ver ese pedacito, pero F12 va a decir Client, que por ejemplo en algunos teclados, los más viejitos, dice User o Client. En realidad en los teclados nuevos dice Port, que es un universo. Justamente en ese botón, en el F12, no vamos a entrar, pero sí ahí está el manual que tiene, por ejemplo, simulaciones. Entonces, esa función de port, les voy a explicar más o menos cómo el universo, por qué razones no vamos a entrar, pero vamos a llegar. Nos vamos a ir paseando de aquí hasta las 11:10, nos vamos a pasear esencialmente por todas las botoneras. Entonces, estos, más que ser funciones particulares, son submenús que te podrían ser importantes, ¿sí? El F1 es el de ayuda. Y al principio uno dice, oh, es súper rara la plataforma de Bloomberg, pero después va a generar intuición, que como si uno piensa algo y lo pone ahí, les va a aparecer, ¿sí? Entonces, si yo aprieto F2, puedo ir a Government. Y me va a dar todas las funciones que tienen que ver con bonos de gobierno, ¿sí? Entonces ven que estamos en sovereign o government o bonos soberanos en el fondo, ¿sí? Entonces te dice, mira, por ejemplo, te sugiero la función de World Bonds, la función WB. Si se fijan, aquí voy a marcar esto. No puede el color corporal. Estos son como el ticker de la función. Entonces, World Bonds ya es WB. Entonces después, con la práctica, uno dice, ya, no, si tengo que ir a la función de gráficos, por ejemplo, GP, Graphic Price, listo, ya. Entonces, pero si no tengo idea qué es lo que quiero buscar, uno siempre va al menú, mira, quiero comparar ciertos bonos, listo, mira, ándate a la función de bonos a ver qué opciones tengo. No, quiero comparar la estructura intertemporal de tasa, lo que ya hicieron renta fija. Ya, entonces grafícame solamente yield curves, acá abajo, ¿sí? Entonces, si tengo las yield curves, listo, entonces puedo comparar, no quiero comparar bonos solo AAA, quiero comparar bonos solo de este, ya, puedo ver esas cosas,
¿sí? Entonces, si no tengo claro cuál es la función que quiero, pero quiero ver qué funciones me sugiere, tengo esto. Yo voy a partir por World Bonds. ¿Sí? Hay algunos casos que son los menos, que tú no necesitas el activo para tener que te funcione la función, valga la redundancia, como este caso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esta barrita, la parte donde está azul acá arriba, donde está el mouse, es donde uno introduce lo que piensa o lo que quiere buscar. Todos los espacios que sean naranjo son editables, ¿sí? Son customizables para buscar algo. Entonces, por ejemplo, a mí me dio por defecto, fíjense, bonos que tienen una madurez de 10 años, que son regionales. Ah, por eso me la agrupo en América, Europa, Asia, Pacífico, en el fondo. ¿Sí? Pero podría ser de otra forma. Mira, emergente, en moneda local y en dólares. Vamos a ir a todo, pero solo quiero mostrar eso. ¿Sí? Editable. Pero ¿por qué me habrá dado el bono a 10 años? ¿Alguien sabe por qué me dio el bono a 10 años? Porque Con la tasa libre de riesgo. No sé lo que es. la tasa de largo plazo. Pero hay bonos más largos que 10 años. Sí, sí, no. La ¿Cómo? tasa libre, la tasa libre de riesgo se calcula como el bono a 10 años de Estados Unidos, ¿no? Capaz Es como para cierto. compararlo como un ¿Pero por parámetro. qué? ¿Por qué no ocupo el bono a 30 años del Tesoro? ¿O el 3 meses? Mm. ¿Ven? En teoría suena mejor que cuando uno tiene que coger entre 20 bonos. A 10 años te da por defecto, y fíjense que aquí lo importante es que uno dice, no, es que se debería ocupar, por ejemplo, a 3 meses. Fama y French dicen que ocupe el bono a 3 meses. Damodaran dice, oh, ocupe el bono que calce con la madurez de lo que usted está valorizando. Si está valorizando una empresa como una perpetuidad, ocupe ojalá un bono perpetuo si es que existe, si no el más largo. Si no, ocupe el bono que se ajusta a la temporalidad del proyecto, por ejemplo. Ah, ya. Y después dice, mire, en realidad la madurez no es la duration del bono que se haga como un match con la duración del proyecto. Chuta, ya. Puede complejizarse mucho más. La práctica esta, ¿qué dice Bloomberg? El 10 años por defecto. ¿Por qué el 10 años? Porque es el más líquido. Y esa es la razón de por qué, no todos, pero una parte importante, al menos en el departamento de finanzas pensamos así, debe utilizarse el bono a 10 años. Porque en el fondo todos los bonos tienen el mismo riesgo de default, que puede ser alto o bajo, mismo riesgo de moneda. Si son bullet, tienen el mismo riesgo de reinversión, pero este es el que es más líquido de todos. Por lo tanto, si es que hay algún premio por iliquidez, y ya los bonos son de los activos más transados del mundo, entonces el que tiene menos riesgo de iliquidez es el ADIAN. ¿Entiendes? Todos los otros bonos tienen algo más de iliquidez o se transan en menor volumen. ¿Sí? Entonces, por eso te lo da por defecto. Pero fíjense que podría tener a 2, a 5, a 10 o a 30 años. No es que todos los países tengan, nos vamos a meter en eso, pero son como los estándares. ¿Sí? Si uno quiere exportar esta información, lo puede llevar a Excel perfectamente. Después vamos a ir mostrando que los gráficos, un día nos vamos a meter a Excel y vamos a descargar el complemento, etcétera. Cuando ya sepamos qué es lo que buscamos, es más fácil ir a Excel. Cuando no sepamos, vamos a Bloomberg y le ponemos descargar a Excel. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice ya? Nos dice el país. Si hay algo que se esté desarrollando significativamente, vean que aquí hay unos cuadraditos. Entonces ahí te va a aparecer en rojo o en verde, dependiendo de si, por ejemplo, tú bajaste las tasas de interés, por ejemplo, por hacer un alivio cuantitativo, el bono debe haber repuntado mucho, entonces te va a aparecer el cuadradito en verde. Si hay otra razón que el mercado no se anticipó y por eso el salto en el precio es muy alto, pero bajó, por ejemplo, subí las tasas o se disparó la inflación o algo de ese tipo, entonces te va a aparecer el cuadradito en rojo. Hoy en día, particularmente estos bonos que están en dólares, ¿sí? Por defecto siempre están en dólares estadounidenses por lo demás, por eso dice Brasil y México en United States Dollar, no le ha pasado nada. ¿Sí? Después te da el ticker. Entonces, fíjense,
T-Bond. El Treasury Bond siempre tiene la denominación T-Bond, que ofrece una tasa de cupón de 0,5 octavos. O sea, te ofrece una tasa de cupón de 0,625% simple anual. Esa es la convención de Estados Unidos, que es un bono bullet que tiene cupones semianuales o semestrales por defecto. No hay de otra. ¿Sí? Esa es la convención de Estados Unidos. Si agarramos el de Alemania, por ejemplo, tiene la convención de los cupones trimestrales, etc. Este es Estados Unidos. ¿Sí? Y luego dice mayo del 2030. Ahí vence. Ah, pero eso no es agosto del 2030. Ya, entonces por defecto, lo que te está mostrando la función de World Bonds es los bonos que tengan el vencimiento más cercano posible a 10 años. ¿Se entiende? Que esto será 9 años y 8 meses y 9 meses, ya más o menos, es lo más cercano que se tiene. ¿Sí? Y que fíjense que al lado te dice, mira, el bono se está transando a este precio. Entonces, nada de hablar de la TIR del bono, porque es una cochinada que inventamos en Chile nomás. Nadie le llama así. Y fíjense que los precios no se cotizan por la tasa, como es el caso chileno, que es lo más ridículo. El que mueve los flujos aquí es Estados Unidos y se cotizan por el precio como un porcentaje del valor par. Entonces esto no es si emitió $1.000 millones, $5.000 millones, chao. Cada dólar se cotiza por 100% del precio. O en el caso de Canadá se está cotizando al 107% del valor par, es decir, se transa con un premio. Y por lo tanto, fíjense, aquí el bono de Canadá dice, el Canadian se ofrece al 1,25, o sea, la tasa de cupón era 1,25%. Y si uno va hacia acá, fíjense que dice change, o sea, cuánto se ha movido el precio, y acá está la tasa. Entonces, fíjense, la tasa se ha movido por términos porcentuales a negativo, pero eso implica que el precio suba, relación inversa, por eso que está en verde. En el caso de que ha subido la tasa, fíjense, cae el precio, en el caso de los bonos mexicanos. ¿Se entiende? Y aquí dice yield, el current yield, ¿sí? Porque podría haber, insisto, los que ya hicieron renta fija quizás les es más obvio, podría haber un yield to call, un yield to put, entonces depende si el bono es rescatable para el emisor, para el tenedor, podrían haber otros yield. Este yield es el yield to maturity. Si yo aguantara el bono hasta el vencimiento, que es como quizás lo más estándar de transar, y así es como se le habla, nada del TIR del bono, eso es a las chilenas. El yield to maturity del bono de Estados Unidos es 0,55%. Y nosotros dijimos que se ofertaba a por 0,5 octavos y eso era 0,625, entonces está levemente sobre la par. ¿Se entiende? Pero el de Canadá que se ofertaba por 1,25 y que ahora se transa a 0,469% efectivo, simple anual en el caso, se transa muy por encima de la par. Y el de México, por ejemplo, que se ofreció con un cupón de 8,3% en dólares, súper caro, que ahora se transa al 3%, entonces fíjense, está disparadísimo, 150% del valor par. ¿Se entiende? Si a alguien le surge en duda, abra su micrófono o levante la mano como se sienta más cómodo y me avisa. Profe, ¿puedo repetir eso, porfa? Repito. El bono se emitió, el de México, por ejemplo, al 8,3% de valor par. Y se emitió, no hay a 10 años. Fíjense que este bono vence en agosto del 2031. Pero como su tasa de cupón es muy por encima de lo que le está cobrando el mercado ahora, que es 2,95%, entonces el bono se transa muy por encima de la par, 150%. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, como bajó mucho la tasa, subió mucho el precio. Ese precio al final es porcentaje del precio. Claro, porcentaje. Por eso que aquí uno no dice 30 millones de dólares. Eso no te dice nada, pues, porque lo que importa es el capital inicial, el principal, el valor par, valor facial, valor carátula. Como uno ya le haya llamado, entonces tú dices, bueno, pero si yo invertí $1.000 o $10.000 o $100.000, que ahora vamos a ir a description y vamos a decir, oye,
tú quizás no puedes comprar $1 del bono, pero puedes comprar en fracciones de 10.000 lo que quieras. Por eso que uno habla de cortes. Oye, este bono está separado en 10.000, en 100.000 cortes de $1.000 o de $10.000, que es lo más estándar, y listo. Entonces a ti no te importa si el bono originalmente fue emitido por $100 millones, 500, 8.000 millones de dólares. Te importa si eso se está transando porcentualmente a más de lo que tú invertiste o menos de lo que tú invertiste. Vale, gracias. ¿Ahí de qué? ¿Es claro para todo el resto? Entonces, fíjense. Aquí a la derecha tenemos cómo se ha movido la tasa últimamente. ¿Sí? Últimamente es dentro del día, entonces si la tasa ha ido hacia arriba, hacia abajo, ha sido un buen momento, ahí te aparece si está bajando o está subiendo y obviamente la relación con el precio al revés. Y acá al lado te da ciertos datos que podrían ser atractivos en una valorización más o menos relativa. ¿Sí? De los últimos 3 meses, de no todo lo que esté en naranjo, acuérdense que es customizable, ustedes le pueden pedir en la semana, en el mes, en el año, el year to date, o cualquier otro que ustedes quieran configurar personalizable en el fondo, y te da 2 cosas. El rombo en naranjo es el promedio, por eso dice average, y el círculo celeste es el precio que hay ahora. Entonces tú dices, mira, si no miro lo que está a la izquierda, solo voy a mirar lo que tengo aquí a la derecha. Digo lo siguiente. La tasa está por debajo del promedio para el bono de Estados Unidos. Entonces, ¿el bono está caro o está barato? Está caro. Está caro. La relación es inversa y la tasa está bien cerca de lo más bajo. O sea, fíjense, en el caso de México, la tasa es lo más barato que ha tenido. Entonces tú eres una empresa mexicana, tendrías que salir a vender bonos como loco, porque este es tu momento. En los últimos 3 meses, el promedio ha sido más bien, no, bueno, si me pongo encima, ahí te lo dice. Ha sido, en el caso de México, ha sido 3,24%. En el caso de Brasil particularmente, ese era el de arriba, está lo más bajo posible, y el promedio ha sido de Brasil 4,65% en dólares. En su moneda local, obviamente, va a ser más alta o más baja la tasa. ¿Qué creen ustedes? En moneda doméstica, ¿va a ser más alta o más baja la tasa? Más alta, ¿por qué? Porque una moneda más riesgosa. Ya, por ahí 2 riesgos. ¿Qué 2 riesgos? El default y... No, diría que de hecho ese riesgo es más bajo. El riesgo de tipo de cambio y el de la tasa sería más baja en Brasil, porque tenéis que sacarle el interés del tipo de cambio. O sea, hay un riesgo de tipo de cambio, porque ¿qué es más volátil, el dólar estadounidense o el real brasileño? El O real. sea, El el real. real. Listo. Entonces, fíjense que si uno construye, para los que se dediquen a futuro a administrar portafolio de renta fija, tu yield, el rendimiento es ya la tasa libre de riesgo, más otras cosas, no es esta locura del beta, no, KPM no aplica para esto. Entonces, CAPM aplica súper bien para evaluación de proyectos, para el costo de capital de la acción, etcétera, pero para bonos tú dices, mira, yo te pago un riesgo porque, por ejemplo, lo tuyo es un private placement, una colocación privada, entonces ese bono no lo puedo vender abiertamente a cualquiera, hay un premio por iliquidez. Lo tuyo está en una moneda rara, lo emitiste en rupia de Seychelles, hay un riesgo de tipo de cambio. Lo tuyo no es un bono cero cupón, es un bono bullet o es un amortizing ajustado a las necesidades de la empresa, entonces un bono transformer, hay un premio por reinversión. Y así sucesivamente hay ciertos riesgos que sufren los bonos que no sufren las acciones, pues no tienen amortización, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero sí lo otro, el premio por iliquidez, por ejemplo, empresas que no están abiertas a la bolsa pagan un premio por iliquidez. Y hay estudios que dicen, por ejemplo, acciones que se transan mucho en la bolsa contra las que se transan poco, pagan 1% extra, las que se transan poco. Y las que no se transan en la bolsa pagan 2% extra. ¿Se entiende? Entonces, en moneda local es probable que haya una tasa que sea más alta, porque la moneda es volátil y porque además, si tú eres el fondo de pensiones soberano de Noruega, el fondo soberano más grande de pensiones que administra 3 trillones, o sea, 3 billones de dólares.
¿En qué moneda te gustaría comprar bonos para tus pensionados? ¿Te gustaría comprarlos en nuevos soles peruanos? No. No. Entonces, como no lo quieren los grandes inversionistas, los que mueven los montos, los fondos de pensión y las compañías de seguros que están encargadas de pagar pensiones en retiros programados o en rentas vitalicias, tu bono se transa menos. ¿Se entiende? Y como se transa menos, tiene que pagar un premio por iliquidez, porque hay un riesgo de que tú inviertas y esa inversión sea irreversible. ¿Entiendes? Si tú compraste una acción, pero al rato te dio lata, la vendiste y chao. Si tú te compraste una casa y no te gustó después, chuta, de un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, en estos tiempos 6 meses, que cambie el conservador, etcétera, una inversión mucho menos líquida. Por eso los activos reales pagan o deberían entregar rendimientos superiores a los activos financieros. Y aquí lo mismo, los de mayor calidad tienden a pagar un premio sobre los de menor calidad. ¿Entiendes? No solamente por el efecto de default, y hay un spread que se llama así, quality minus junk, lo de calidad menos los basura, sino que además por esta idea de iliquidez, nadie quiere tus bonos. ¿Se entiende? Entonces tú eres Enjoy, nadie quiere tus bonos. Tú eres la Polar, tú eres Argentina en default, no, nadie. Venezuela en default hace años, no, chao. Nadie quiere hablar contigo. Pero para comprarlo, para que sea atractivo invertir en ese activo, ¿qué tengo que ofrecerte? Una Un mayor incentivo. Eso, mayor retorno. ¿Se entiende? Por eso que por el otro lado se compensa, y entiendo que alguien iba a preguntar algo y voy al tiro a la pregunta, pero, por ejemplo, Venezuela es incapaz de pagar su deuda o Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden pagar su Por los deuda? problemas de liquidez. No. O sea, no, la gente ya no le confía en ello, entonces no compran bonos, no tiene O sea, plata los para pagar. bonos sí se compran. Ahora los vamos a mostrar, solamente que se compran a unas tasas brutales. Por eso existe esta idea de estos hedge funds que son lo que llaman los fondos buitre. En el fondo Argentina lo hace ver como que son lo peor del mundo, pero son los que le están prestando la plata, porque van y compran bonos al 30% del valor par, al 40% del valor par, y cruzan los dedos de las manos, de los pies, de todo, para que algún día les paguen. Pero les compran. Pero hay una razón de por qué son incapaces de pagar ellos su deuda. Porque para que alguien se las comprara, ¿en qué moneda se vende? ¿Dólares? Dólares de Estados Unidos. Y entonces Venezuela particularmente le es imposible conseguir dólares de Estados Unidos. Entonces ellos crean un default en dólares de Estados Unidos. Pero si el bono estuviera emitido en peso argentino o en bolívares fuerte de Venezuela, no crean default. Entonces se compensa un riesgo con otro, porque digo, no, me pongo a imprimir indiscriminadamente. Total, ¿qué más da un poco más de inflación en cualquiera de esos dos países que son hiperinflacionarios? Entonces, eso genera una diferencia de que tú estás compensando un riesgo de default que aumenta con que no te aumente el riesgo de moneda o de iliquidez, etcétera, o que nadie te los compre. O sea, por los volúmenes que se emiten, por ejemplo, Argentina, cuando salió el default anterior del 2014 y fue al mercado el 2016, batió el récord del mundo, la mayor emisión de bonos de un país emergente, 17.000 millones de dólares. Nadie te va a querer comprar 17.000 millones de dólares estadounidenses, pero en peso argentino, su equivalente. Es imposible. Nadie quiere eso. ¿Entiendes? Profe, una pregunta. Que los países cuando van a comprar dólares lo dan a cambio de su moneda local. ¿O a cambio de qué? De lo bueno de lo que tengan sus reservas. Ya, perfecto. Podría ser que salgan a liquidar reservas de oro. Podría, no sé, Codelco en algún momento, claro, no es el Banco Central, pero Codelco en algún momento, a principios de los 2000, le vendió opciones a los chinos, entonces, y hizo caja con eso. Hay varias formas. O sea, pero podrían intercambiar las divisas que tengan en su reserva en el fondo, que pueden ser en su moneda local, pero ahí es más fácil ponerse a imprimir que gastar tu reserva. En general, por eso después cuando vayamos a monedas, vamos a ver la canasta de monedas duras y esa es donde están tus reservas, ¿entiendes? Y ahora un poco más el yuan chino, pero todavía no alcanza a ser una moneda dura. Entonces serán francos suizos, euros, dólares estadounidenses, que es lo más clásico, pero no van a ser liras turcas. ¿Sí? Creo que alguien Sí, tenía sí. otra consulta.
Yo quería preguntarle si es que hay alguna, porque bueno, si estas son las tasas americanas ¿Mm? de los bonos, por ejemplo, no sé, brasilero o mexicano, ¿Mm? ¿hay alguna fórmula o cómo se podría pasar a una tasa local, por así decirlo, como Ah, la... tenemos la tasa local, o sea, ya con esta pantalla todos lo dieron más o menos claro, pero si alguien tiene la duda, oye, ¿me estará mostrando en dólares o me lo estará mostrando en la moneda local del país? No sé, pues si estoy viendo España, ¿esto será euro o no? ¿O esto será en el caso de Suecia, ¿qué será? Y en el caso de Holanda, y en el caso de Suiza, chuta. Ya, entonces fíjense que si uno se pone encima, te dice currency CHF. Entonces te dicen qué moneda está denominado. El de España en euro. En el de Suecia en corona sueca. ¿Se entiende? Pero si no, miren, voy a pinchar, por ejemplo, ya, aquí voy a pinchar el bono de Brasil, ya, de Brasil, para que no sea el de Estados Unidos. Si yo lo pincho, en principio no pasa nada, pero fíjense acá arriba, voy a rayar. Acá arriba, ahora ya tengo escogido este activo. Entonces acuérdense que la sintaxis de Bloomberg siempre es, todo es contra Estados Unidos, pero además, primero escojo el activo y después le digo, dame el WACC, dame los estados financieros o dame cualquier cosa, y después, no al revés, no es como calcúlame el WACC de Falabella, eso te va a salir un error. ¿Sí? Entonces, como tengo eso, vamos a decir, ya mira, sobre esto, dame la descripción del bono. Esa es la primera función que vamos a ver. Description. ¿Sí? Y entonces, aquí te va a dar toda la información que uno necesita, porque obviamente uno puede tener todos los conocimientos del mundo, pero no te va a manejar en 8000 activos que en todas sus características. Entonces, aquí está description. ¿Se entiende? Entonces te dice ya, ¿qué industria es? Bonos soberanos, porque si fuera una empresa te saldría corporativo. Ya, es Brasil. ¿Dónde se emitió el market issuance? En términos globales, así que el bono se transa en una bolsa internacional. Si no, diría domestic, y entonces se emitió en la bolsa de Sao Paulo, que tiene un volumen de transacciones gigante. Es la 10ª bolsa más grande del mundo, pero este se emitió en un mercado más grande todavía. El país, Brasil, ¿cuál es el seniority que tiene? Es senior y es unsecured. Es decir, no te dejó como garantía ningún activo, que es lo estándar en soberano, pero podría pasar un bono corporativo y yo te dejé los aviones, te dejé las propiedades, te dejé los inventarios, te dejé los contratos de leasing, etc. ¿Sí? ¿En qué moneda está denominado? Si los cupones son fijos o son flotantes, ¿cuál fue la tasa de cupón? ¿Se acuerdan que era 3, 7 octavos? La frecuencia de los cupones semianual, eso quiere decir que son semestrales. ¿Cuál es la convención? Todos los meses, 30 días y 360 días al año. ¿Qué día exacto se vence? Y acá la cláusula de rescate anticipado. Make whole at 50. Eso significa arroba, ya. ¿Qué significa make whole at 50? Que el emisor podría rescatarlo anticipadamente hasta prácticamente el último día. ¿Entiendes? O sea, literalmente el último día, el bono es del tipo bullet y podría rescatarlo como: te pago al menos, eso es la cláusula make whole, te pago al menos el 100% del valor par o todo lo que quede va a una tasa que es la de referencia. En este caso, como un bono corporativo, es el T-Bond. ¿Se entiende? Entonces, si yo agarro un bono del T-Bond y pago 50 puntos base extra, es decir, 0,5%, lo voy a rayar por si acaso. Con verde yo creo que sé. Entonces yo digo, mira, voy a calcular el valor presente de todos los cupones. Entonces, cupón subí a una tasa que sea, por ejemplo, la RF de Estados Unidos, más un 0,5%, porque 100 puntos base o basis point son un 1%, durante todos los periodos, y esto, por ejemplo, me da
invento, el 120% del valor par, te pago el mayor entre ambos. O sea, 120%. Si esto me da, por ejemplo, 80%, entonces te pago 100. ¿Se entiende? Entonces, a veces lo van a rescatar anticipadamente, a veces no lo van a rescatar anticipadamente. Pero la cláusula de make whole significa eso. Rescátalo, te aseguro que te pago al menos el 100%, o sea, te devuelvo lo que tú me prestaste originalmente. Pero si yo decido rescatarlo anticipadamente porque creo que las tasas de interés bajaron lo suficiente, bueno, te compenso. ¿Por cuánto te compenso? Contra una tasa de referencia. Por eso no es estático, no es 5%, no algo, sino que te dice, mira, te pago lo que esté pagando el bono de referencia, que fíjense que aunque Estados Unidos quizás no es libre de riesgo hace varios años, siempre el benchmark es contra el T-Bond a 10 años, que está emitido al 0,58, era el primero que veíamos, más un spread de 50 puntos base. Tú traes a valor presente todo eso y el que te dé el mayor entre ambos es el que te pago. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esa opción, ahora que están en opciones, porque así que hay algo bueno de que hayamos movido el electivo, esa opción de rescate anticipado, ¿está dentro del dinero o fuera del dinero? Primero, ¿la opción es una call o es una put? ¿Dónde se ve eso? Como que me perdí en el No gráfico. sabemos, ustedes deberían saberlo. Si Brasil emite un bono y él lo puede rescatar anticipadamente, ¿tengo una call o tengo una put? Una call. Una call, porque yo lo voy a comprar. Pero si el tenedor del bono lo puede rescatar anticipadamente, tengo una put. ¿Sí? Y de hecho, como que después van a tener como la parte de valorización de títulos corporativos con eso, esa parte les va a ser súper útil. Porque, por ejemplo, las acciones de la empresa funcionan como si fuera una call sobre los activos. En el fondo, si mis activos valen más que la deuda, yo compro los activos y pago la deuda. Si no, los dejo perder. Entonces, Pero, sorry. ¿Mm? Sí, que el comprador siempre va a tener la opción corta, ¿o no? El comprador siempre va a ir corto en la call, bueno, si es que existe rescate anticipado para el emisor. Por eso que la realidad, cuando se ponen cláusulas de rescate anticipado, se emite una cláusula de rescate anticipado para el emisor y una para el tenedor, para que en el fondo la call que se queda el emisor y la put que se queda el tenedor anulen el precio. Entonces te fijo que mínimo va a valer, invento, el 95% del valor par, máximo el 105%, así que eso le quita volatilidad al bono, lo cual es bueno para ambas partes, y además no pago una tasa excepcionalmente alta, porque yo compré una opción, tú compraste otra, se anularon los precios. ¿Se entiende? Porque si no, el emisor siempre tiene que pagar esto. La opción no es gratis, pues todos saben que vale algo positivo. Entonces, esa opción la tiene que comprar el que se la quede, que en este caso es el emisor. ¿Sí? Pero en general, cuando los bonos son largos, tienen opciones de rescate. Los bonos cortos, o sea, los money market, 3 meses, 6 meses, no tiene sentido ponerle una opción. Pero, por ejemplo, si son bonos Centuria, así como los Sleeping Beauty de Disney, 100 años, tiene opción de rescate. Entonces, por ejemplo, Disney, que lo emitió en 93 y eran hasta el año 2093, tiene a los 30 años empieza a correr la opción de rescate anticipado, que es muy probable que Disney lo ejerza desde los próximos años. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque como las tasas pueden ir hacia cualquier parte, tú te quieres resguardar de que como ellos lo emitieron al 7%, lo que era una súper buena tasa para Disney, el 93, ahora es una tasa carísima para Disney, dado que las tasas están cercanas a cero. ¿Se entiende? Así que esa condición de make whole funciona para todos. ¿Sí? Igual que Street Convention. El Street Convention es la misma de acá. Oye, todos los meses 30 días y 360 días al año. Son como las cosas generales. ¿Sí? El issue and spread es cuando fue la emisión o fue el issue, cuánto pagué sobre el bono de referencia, que en este caso es el T-Bond, 324 puntos base. O sea, pagué 3,24% más que lo que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos.
Entonces, por ejemplo, cuando uno en finanzas corporativas trata de evaluar empresas afuera, evaluación de proyectos o valorización de empresas, como que a veces tú dices, ya, estoy evaluando un proyecto en Sierra Leona. Chuta, si voy y agarro los bonos de Sierra Leona, no son libres de riesgo, la bolsa de Sierra Leona no existe, no sé, es como la de Bolivia, es muy, muy, muy pequeña, o Paraguay, o Ecuador. Prefiero ir a agarrar datos más sólidos, por ejemplo, de Estados Unidos, o de Alemania, etcétera, y sumarle algo. Bueno, este spread de acá, como el riesgo país, se mide de esa forma. Entonces, hay dos metodologías que son las más típicas, un ENVI, y un ENVI significa Emerging Markets Bond Index, y algo que creó JP Morgan, que dice, mira, el bono de Brasil en dólares paga esto, el de Estados Unidos paga esto, y hace la diferencia. Entonces son esos 324 puntos base, y lo mide a través del tiempo, es un índice. Entonces, eso te dice más o menos cuánto extra tengo que pagar Brasil por no ser Estados Unidos, que, insisto, ahí alguien puede decir, no, pero Estados Unidos no, mejor Alemania, mejor Suiza, a gusto del consumidor. O la otra metodología, y que lo vamos a ver en la próxima clase, es tener un CDS. Y ahí eso todos lo saben de futuro. Salvador se los debe haber explicado súper bien. Un Credit Default Swap. Entonces vamos a mostrar que hay ciertas funciones que te cotizan un valor teórico de un CDS, que te cotizan el valor de mercado de un CDS, y ahí vamos a ver, oye, ustedes aprendieron que más o menos el valor presente, las diferencias que espere compensar, la pata que, y ahí vamos a explicar también los términos de mercado, la pata que es variable o que es fija, o que tiene que compensar al otro, o que está activado o pasivado, que son los conceptos de mercado, vale tanto. Y en realidad el mercado lo está transando a tanto. El valor teórico difiere mucho o está muy cercano al práctico. ¿Sí? Entonces, cuando uno aplica una versión internacional del Capital Asset Pricing Model, pero con datos locales, normalmente le suma este spread por riesgo país, y ese spread lo puede obtener de estas dos formas. Una forma de agarrar el bono soberano y sumarlo, otra es sumarle lo que esté vendiéndose el CDS. Y a veces, por ejemplo, Damo Arán ya hace no sé, los que vayan a participar en el CFA Research Challenge, o al final los que en caso en finanzas les toque valorizar cierta empresa, pueden hacerle ciertos ajustes por la volatilidad de las acciones del país contra las acciones totales, o de los bonos locales contra los bonos de gobierno. Ya hay unas sofisticaciones. Pero digamos que lo básico es, este país es más riesgoso, le sumo algo. ¿De dónde sale algo? De la diferencia entre el mismo bono, en dólares, obviamente, el país y otra cosa, o de lo que se pague por un seguro contra riesgo de impago. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué te dice? Mira, el primer día que se empiezan a devengar los intereses, el día que se valorizó por primera vez el bono, el primer día que está pactado entregarse los cupones, y eventualmente lo importante es cuándo se va a pagar, cómo se va a pagar, si hay un feriado o un feriado bancario, cualquier cosa, bueno, todas esas cosas están ahí. Fíjense que aquí a la izquierda, y después lo podemos revisar mucho más en detalle en las próximas clases, está toda la información que uno necesitaría. A ver, ¿por qué la clasificadora de riesgo llegó a decir que el bono de Brasil es una basura? ¿Sí? ¿Cuánto le pagué a los emisores? Y ese tipo de cosas están aquí a la izquierda, todo este tipo de funciones. ¿Sí? Nosotros vamos a ver holders, pero quiero terminar con esta pantallita. Fíjense que arriba sale buy and sell. Ese es el que está para nosotros, no, pero podría hacerse. Entonces, clasificaciones de riesgo. Ya, Standard & Poor's, Fitch Ratings, y tienen W-, así que es una chatarra, está por debajo de triple B-, perdón, que es el límite para hacer grado de inversión, y pasa al grado especulativo, chatarra o de alto rendimiento, y te dice, mira, el promedio es esto. ¿Cuánta plata emití? 2.25 billions, 2.250 millones de dólares, y el pedacito mínimo, por eso se habla de cortes, $200.000. ¿Entiendes? ¿Y qué puedo aumentar? Puedo ofrecer 201, 202, 203, etc. ¿Sí? Valor pares de 1.000. ¿Quiénes lo llevaron? Fue un esfuerzo conjunto entre varios.
pero podría decirte ahí JP Morgan, BofA, que sería el Bank of America, el Citi, etcétera, etcétera, y donde se transa en múltiples exchange. Por eso que tiene el Bookrunner, el que abrió los libros para comprar y vender, puede ser el HSBC, puede ser después el Banco de Tokio y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Quiénes habrán comprado este bono? Entonces vamos a abrir acá una función que se llama holders. Y esto se abre en otra ventana. Esperemos que se cargue aquí. Entonces les voy a compartir mi ventana de holders. ¿Sí? Entonces fíjense, la función holders te permite ver quiénes compraron este bono. Entonces, primero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los que tienen el bono de Brasil, solamente los que le tengan que reportar a la Security and Exchange Commission. Si no le tienen que reportar a algún organismo, Bloomberg no te inventa datos. O sea, si alguien dice, oye, yo quiero datos de Corea del Norte, chao, estoy muerto. Si no lo tengo oficialmente, sea el Banco Mundial, sea el FMI, sea un banco central creíble del país, chao, esto no es mágico. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar que ahí tenemos una parte significativa de los bonos. ¿Cuántos son emisores regulados? El 18%, ¿sí? El 19% más. O sea, yo puedo saber del 100% de los bonos que están afuera, quiénes tienen este 19%. El otro restante 81%, no tenemos idea quiénes son. ¿Sí? Pero ahí yo puedo entrar a BlackRock, por ejemplo. Ah, ya, BlackRock, ¿cuánto tiene? Tiene el 2,33% y lo puedo ver para qué fondo. Ah, BlackRock Group, Asset Management. Ah, ya, ¿y dónde? No, mira, lo tengo en este. iChurch, JP Morgan, bla, bla, bla. ¿Quién es el que dirige este fondo? Ah, ya, John Houston, etc. ¿Se entiende? Entonces, uno podría hacer una especie de ingeniería inversa de quiénes tienen y además si están aumentando la exposición o están bajando la exposición. Fíjense que aquí donde dice latest change, lo que tiene es cuánto extra compraron en plata. Entonces ellos tienen 52 millones de dólares, tienen 33, 72, y estos acaban de entrar. AllianceBernstein, acaban de comprar todo. Ellos solamente acaban de comprar 2 millones de dólares extra. O Capital Group acaba de comprar más. O Goldman Sachs le acaba de entrar también. ¿Se entiende? Entonces uno puede decir, oye, ¿cuáles van saliendo, cuáles van entrando y por qué razón? ¿Se entiende? Una información que podría servir. Entonces yo voy a volver a la otra pantalla para seguir con la parte de description. Entonces además voy a cerrar este. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, para tener un panorama general, insisto que la próxima clase nosotros vamos a entrar en detalle. Aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Fixed Income Trading, nosotros podríamos ver todo lo que tenga que ver con transacción de alguien que esté en una tesorería, money market, administre portafolios de ONU, etc. Y una que es muy atractiva, que es la que vamos a ver ahora, es Bond Trade and Money Markets. Entonces, la función BTMM. Pero, por ejemplo, también podríamos ver el GCDS. ¿Cuánto está pagando un CDS global? Después vamos a ver Sovereign Risk, la próxima clase. Graphic Curves. Vimos la función de description y en el fondo esto te sugiere cosas que tienen que ver con bonos. ¿Sí? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a bonos? Porque hay muchos de los menús de opciones, fíjense que esta no es la función particular, sino cosas que podrían interesarte ver con bonos que son iguales. Entonces, si yo aprieto F3, que es Corporate, fíjense, me sugiere más o menos las mismas cosas. Global CDS, Treasury and Money Markets, World Bonds, Description, etc. Si yo voy a F4, que es Mortgage, es una función que es súper interesante en Estados Unidos porque te va a hablar de bonos securitizados, que cuáles son los colaterales, que fíjense acá la función de, oye, estas casas o estos bonos están pagando mucho mejor esta garantía, este segmento de personas, los prime, los subprime, los cualquier cosa. Entonces, ya,
podría ser que te interese si tú estás, por ejemplo, en el mercado de los mortgage-backed securities, los MBS. Si eso es un CDO, o un CMO, o un CLO, o un CDO, o sea, podrían haber una cantidad impresionante de activos securitizados. Es muy, muy, muy interesante ese mercado, pero solo funciona en Estados Unidos, no acá. ¿Se entiende? Y tú podrías empezar a ver, ya, pues, a ver, ¿qué garantiza esto? Los activos reales, real estate. Oye, mira, ¿son casas, es residencial, o son locales comerciales, o son oficinas, o son industriales? Ya puedo sectorizar. Y un REIT, un Real Estate Investment Trust, es súper atractivo en ese sentido. Pero el Real Estate Investment Trust funciona en Estados Unidos. Hay muchos listados en la bolsa, acá no funciona tanto. ¿Se entiende? Entonces uno podría querer ver, por ejemplo, también cuál es el delinquency, cuánta gente se está volviendo incobrable de esto, cuántas casas se construyen y cuántas se venden. O sea, aquí hay un mundo muy, muy interesante, no tan solo en los activos reales, que es el activo, digamos, que te va a generar los flujos, el inmobiliario, sino que el financiamiento, la inversión financiera que se puede hacer sobre los activos reales. Que aquí hay un universo. ¿Sí? No funciona para Chile. Si yo voy a F5, a Money Market, de nuevo, son los bonos, pero de corto plazo. A corto plazo, menos de un año, Money Market. A largo plazo, Sovereign o Corporate. Pero te sugiere varias cosas bien parecidas. Quizás lo más interesante es lo que nosotros vamos a ver, que es el Bond Trades and Money Market, el BTMM. ¿Sí? Entonces, esa voy a volver al final. Los MUNI, los bonos municipales, aquí hay cosas muy atractivas. Particularmente en Chile no existe, uno no ve que la municipalidad de Peñalolén o de Las Condes salga a emitir un bono, pero sí en Estados Unidos, que tienen esta idea federativa, sí son muy atractivos, porque la municipalidad se financia con bonos y puede ser desde un AAA, que es New York City, hasta un bono en default como Detroit, y puede haber una gama amplia. Y un bono municipal no es un soberano, no es libre de riesgo, es corporativo nomás, y puede ser bastante más chatarra que una empresa, pero tiene ventajas tributarias. ¿Sí? Y entonces la ventaja tributaria es atractiva en términos de inversión. Para los fondos de pensiones, por ejemplo, que tienen este beneficio, digamos, o esta rentabilidad después de impuestos distinta. ¿Sí? Y para los inversores en Estados Unidos, el household finance, como las finanzas del dueño de casa, tienen una parte importante invertido en bonos municipales. En Estados Unidos la cultura financiera es mucho más de ese estilo. Entonces, como que es muy normal que una persona haya comprado un bono del Tesoro. Aquí es probable que casi nadie de nosotros haya comprado un bono del Banco Central. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un mundo que no funciona en Chile, funciona súper harto en Canadá, en Colombia, etcétera. No funciona para nosotros, pero la función de bonos municipales te sugiere todo eso. De nuevo, hay muchas cosas que se repiten, como description, como graph curves o como bond trades and money market. Después vamos a mostrar que hay otras cosas mucho más sofisticadas, o sea, el yield screening, que por ejemplo te va a dibujar la curva de todos los bonos. Entonces, ya todos los bonos que tengan clasificación AAA, cuáles están pagando tasas más altas, más bajas, aunque tienen la misma clasificación de riesgo y el mismo plazo, o que en algunas partes de la curva de tasas de interés, o sea, los de corto plazo pagan tasas más bajas, pero en el largo plazo tasas más altas, y quizás tu estrategia es vender en corto las de corto y comprar las de largo y apostar por el term spread. Hay estrategias para todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a tratar de desarrollarla con mucho más detalle en las clases futuras. Si vamos a Preferred Stock, que es F7, en el fondo, esta es una duda que siempre queda. ¿Las acciones preferentes son instrumentos de renta fija o son instrumentos de renta variable? ¿Qué creen ustedes? Quizás las preferentes aseguran un dividendo como sabido, por así decirlo. Entonces quizás son más como mixto o más fijo por ese lado. Así es. Fíjense acá que esto es lo que dice Bloomberg, no es mi opinión, esto es lo que dice el mercado. Preferred stocks, world bonds.
gráfico de rendimiento, Cube Finder, o sea, puras funciones que tienen que ver con renta fija. En el sentido contable también IFRS muchas veces considera que las acciones preferentes son un pasivo de la empresa y no parte del patrimonio. Entonces depende de muchas características. Por ejemplo, si tiene la cláusula de convertibilidad o de redención, que es como un bono bullet en el fondo, etcétera. Pero para estos efectos te sugiere las mismas cosas que vimos en bono. No hay nada distinto. ¿Sí? Como en Chile no es muy normal emitir acciones preferentes, no vamos a ir más allá, pero fíjense que las trata como bonos, por si acaso. F8, que es el botón de equity, es quizás donde más vamos a estar. Por ejemplo, Bloomberg Intelligence ya tiene informes de muchas cosas, que explora precios de commodities, que la reserva, que los impactos del COVID, etcétera. Ahí hay muy buenos informes que ustedes no tienen para qué crear. Ya existen de analistas que además tienen una ventaja. Cuando el Banco de Chile hace el análisis de una acción, te va a recomendar las acciones, pero cómprala con nuestra corredora. Cuando Bloomberg te recomienda una acción, dice cómprala con el que te guste, porque Bloomberg no te la vende. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estás en el sell side o el buy side, tú tienes un mínimo conflicto de interés. Por eso, si ven un informe, cuando saquen referentes para crear como su formato de informe, vean, por ejemplo, lo que hace la Reinvial, o lo que hace el Banco de Chile, o lo que hace IM Trust. Bueno, ahora se cambió de nombre, o lo que hacía BTG Pactual. Y entonces uno dice, mira, lo que uno está viendo ahí es que al final tiene una parte como de una página que dice, en realidad nuestra recomendación tiene que mirarse con ciertos aspectos porque nuestra corredora de bolsa gana comisiones cuando ustedes compran y venden, por lo tanto nosotros podemos ir hoy día a comprar, mañana a vender, solamente para que usted compre y venda, ¿sí? Entonces ese disclaimer te deja súper claro que quizás su informe no es del todo neutral. No es que esté malo, pero podría tener un leve sesgo. En el caso de Bloomberg, quizás tiene mucho menos de ese sesgo. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira equities, te sugiere ciertas cosas. Vamos a mirar índices de equities también, pero quizás aquí lo que a uno más le interesa es, por ejemplo, vamos a ir a ciertos datos, vamos a ir a la función de statistics cuando lleguemos a equity. Vamos a ver también la función de análisis financiero y otras funciones, y ahí vamos a tener una parte significativa de lo que uno requiere acá, del beta, del WACC, todo eso lo vamos a calcular. ¿Sí? Pero como notarán, es un mundo esta cuestión. Después entonces del marqué así, F8, F9, tenemos commodities, y aquí te muestra todo lo que uno querría saber de commodities. Por ejemplo, aquí estoy buscando algodón o jugo de naranja, a ver, y te muestra el mapa dónde están los mayores plantíos o plantaciones de estos activos. No sé qué activo estoy buscando. El Commodity Playbook. Y ahí vamos a ver que muchos de los commodities lo que te cotizan en realidad es el precio del derivado, del futuro, más que del precio spot, y ahí vamos a ir viendo. Y si no, busque por sectores y qué quiere ver, las reservas, probadas, no probadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después en el F10, perdón, estoy en el F9, F10, te van a salir los índices. Vamos a ir a la función de World Equity Indices. Vamos a tener ciertas cosas, pero en el fondo tiene harto que ver con las acciones también. ¿Sí? Y después en Currencies, vamos a ver la próxima semana, cuando entremos en Currency, que podría tener una matriz de todos los tipos de cambio, cómo se leen que la nomenclatura al revés, cuál es la moneda fuerte, la débil, cuáles son las monedas que la moneda fuerte no es el dólar, que son 4 en el mundo, etcétera. Todo lo que podría estar relacionado a eso. Y el F12, el F12 que dice Client, en realidad es el menú de Port. Fíjense que dice Portfolio Management and Risk. Este es un universo. Si yo quisiera simular todas las acciones que tienen beta altos contra las betas bajos y probar los últimos 30 años, para Chile, para Brasil, para Japón, para Estados Unidos, para Alemania, para Francia, puedo hacerlo. Puedo hacer cosas de simulaciones de Monte Carlo. A ver, dime si a este banco se ha pasado con el Value at Risk, algo que los que estén ya en administración de riesgo o que vayan a tenerlo después, lo van a ver muy interesante. Ya, lo puedo probar 10 años, 20 años, 30 años. Para que haga todo ese tipo de iteraciones, eso puede tomar 1 hora. Y les va a inutilizar el computador en ese sentido.
Por eso nosotros no entramos ahí. Pero sí en el manual van a ver que hay ciertas aplicaciones que yo ya hice y les mostré el output de lo que resultó de eso, etcétera, con ciertas limitaciones, y uno puede hacer millones de cosas aquí, medir el tracking error de un portafolio, el value at risk, escenarios, qué pasa si el tipo de cambio va para allá, pero se reduce la demanda por tanto, por las medidas COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Puede hacer optimización de portafolio. Por ejemplo, GigaEdge y Titman, Momentum, a ver, mídeme todas las acciones que hayan sido exitosas durante 3 o durante 6 meses y hayan tenido persistencia los siguientes 6 meses, si yo las hubiera comprado todas para atrás, ¿cuánto hubiera pagado ese premio? 10% al año. Puedo hacer esas cosas, pero toda esa simulación es larguísima. ¿Sí? Profe, este apartado entonces es como para análisis de portafolio, Sí. como, Bueno, todo lo que se le ocurra está acá. pero portafolio. Portafolio. De todo tipo de activos, no solamente acciones. Por eso que el F12 dice client, pero no tiene nada que ver, pues es un menú de todas las funciones de portafolio. ¿Entiendes? Y aquí uno puede crear su portafolio, ir midiéndolo semana a semana, agregarle cosas, posiciones largas, posiciones cortas, ponerle restricciones, que no tome betas mayores a 1, que no se apalanque más que tanto, que no se salga de tanto benchmark, del tracking error, millones de cosas. Es un universo. O sea, una vez tratamos de hacer esto para el MIF y creo que estuvimos así solamente como 16 horas simulando cosas para el Magíster de Ingeniería Financiera. Entonces, hay un universo acá que por nuestro timing es imposible de ver, pero que es súper atractivo y que ahí ustedes pueden jugar. Profe, ¿y eso se hace programando o No, no. o es Voy, seleccionar? voy acá y empiezo a meter cosas, no hay que programar mucho. Y después vamos a ver vamos a ver nosotros no de este portafolio, pero Historical Performance que te lo abre, oye, mira, este es lo que he ganado por tipo de cambio, esto es lo que he ganado por alocación, esto es lo que he ganado por selección, múltiples variables que uno puede agregar, o esto es lo que he ganado por el premio por riesgo de mercado, esto es por el tamaño, este es por el estilo, este es por el momentum, este es por la calidad, por la liquidez. Se puede así desarmar el alfa de un portafolio de muchas maneras. Por eso creo que esto merece un electivo completo, quizás. O sea, de hecho, hay un electivo completo para esto. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo, profe. Ese es más o menos nuestro panorama. Entonces, la próxima clase yo voy a retomar con ciertas funciones que parecen súper atractivas, que son Bond Trade Money Markets, el de los CDS que le había prometido y el Sovereign Credit Risk que muestra el premio por riesgo del país, etcétera. Y ahí ya vamos a empezar con divisa, vamos a ir a la función de Graphic Prices y ahí vamos a empezar a rayar un poco para ver ciertas cosas de análisis técnico. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Después yo les voy a subir el video de la clase porque creo que es fundamental ahora que si alguien no puede acceder, al menos pueda ver esto replicado. Y apenas tengamos respuesta de lo de Bloomberg, vamos a crear el protocolo y se lo envío lo antes posible al Metacurso. ¿Eso para poder entrar o no, profe? Para poder entrar, le vamos a agregar lo de Mac. Entonces ahí les voy a dar como las cuentas con los nombres, el del correo y todo, para que ustedes puedan, porque cuando yo cerré esto, abrí, me llegó un código al celular. Entonces como que cada vez que ustedes entren, van a enviar eso. También vamos a poner el Drive para que uno se inscriba, porque lo que puede pasar es, por ejemplo, que yo les voy a dar mi sesión a todos ustedes. Entonces, si alguien está viendo un gráfico, o yo estoy aquí, y ustedes se meten, a mí se me va a caer. Entonces, como que hay que ser súper colaborativo en el sentido de que, oye, voy a entrar ahora, estoy seguro que no hay nadie, porque particularmente nos puede pasar, y por eso que vamos a bloquear ciertos horarios para algunos profesores, que alguien esté investigando y está bajando datos de 30 años, de 500 empresas, etcétera, y alguien de ustedes se mete, a dejarla embarrada. ¿Entiendes? Entonces ahí vamos a dejar como claro, y ustedes se van inscribiendo, nosotros este grupo lo va a ocupar en tal horario, etcétera, para que funcione ordenadamente. Así que eso, apenas Grande, tengamos profe. la contraparte de Bloomberg, les subimos todo eso. ¿Sí? Listo, Gracias. profe. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias, profe, súper entretenida la clase. Gracias. Yo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Que estén bien. Chau, chau.